¿Qué tal chicos? Ya empezó. Tengan un saludo cordial chicos, de su anfitrión el profesor Dan Álvarez. Recuerda que Producciones Genes 2020 trae para sus hogares los cursos virtuales de Historia del Perú, ¿sí? Para ti segundo de secundaria. A propósito, este segundo domingo de mayo es el Día de la Madre, ¿no? ¿Tú sabías que en el mundo incaico la Madre Tierra era llamada la Pachamama y era una de las diosas más importantes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad principal del mundo incaico era la agricultura, ¿no? Y justo guarda relación con nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de la organización económica del Tahuantinsuyo. Para una mejor comprensión, como sabes, hemos elaborado esquemas, imágenes, ¿no? Pero antes de ello, recuerda siempre tener tu material genes a la mano y vamos a la página 207. Dedicarle de 10 a 15 minutos a tu lectura, en este caso la agricultura en el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Muy bien muchachos, entonces sin nada más que agregar, vamos a darle play a las imágenes y acompáñenme y sé parte de esta gran historia. Muy bien, empezamos con nuestro tema del día de hoy, el Tahuantinsuyo. ¿Cómo es que el imperio del Tahuantinsuyo tuvo una excelente economía? Vamos a tener en cuenta los principios, los pilares de la economía incaica, que fueron la reciprocidad y la redistribución. En el caso de la reciprocidad, se hace presente con el intercambio de trabajo. Todo lo que tú das, te lo van a devolver. ¿No? La sociedad incaica funcionaba porque sus pobladores sabían que todo el trabajo que ellos realizaban iba a volver a ellos en obras, en alimentos, y si en algún momento ellos no podían realizar un trabajo, sus compañeros lo iban a hacer por ellos y viceversa. Luego tenemos a la redistribución, el otro pilar. La sociedad incaica estaba muy satisfecha porque sus autoridades les entregaban tierras, ¿no? Les entregaban cultivos, dependiendo también de la población en las diferentes ciudades. No te olvides, los principios básicos en el mundo incaico con respecto a su economía son la reciprocidad y la redistribución. Ahora vamos con las actividades económicas principales, como cuáles. Vamos con la agricultura. Como podemos ver ahí en las imágenes, ¿no? La actividad principal es la agricultura. La parcela de tierra era llamada el topo. A los varones se le entregaba un topo y a la mujer medio topo. Entendemos de que esta repartición puede ser por la fuerza de trabajo de cada ser. Luego tenemos que varios topos se pueden llamar como marcas. Adicionalmente, podemos dividir los tipos de tierra en tres: las tierras del sol para los sacerdotes o para el culto solar, las tierras del Inca para la panaca, ¿no? Eran cuidadas por la familia real del Inca, y las tierras del Ayllu que eran para el pueblo. Las tierras también van a estar seleccionadas según su productividad y la nobleza, la élite, ¿no? Ellos van a tener sus tierras con una mayor productividad a comparación de las tierras del pueblo o las tierras del ayllu. A las tierras comunales se les llamaba las famosas saxi, y si por ahí tú te veías en la necesidad de conseguir otro cultivo, ¿no? Y querías intercambiar, tenías que irte a las catus, que eran las ferias comerciales o las ferias del trueque en el mundo incaico. Otra característica es que las tierras en el mundo incaico se habla acerca de una propiedad comunal, más no una propiedad privada, porque al fin y al cabo las tierras eran para, repito, para toda la comunidad, no esencialmente para un grupo. Al final iban rotando su propiedad. Muy bien.
Luego tenemos a los principales utensilios o las principales herramientas para la agricultura. La más importante fue la famosa chaquitaya, que podemos ver aquí en imagen, que se utilizaba para el arado. Luego también tenemos a la raucana y también a la chira, ¿no? Como herramientas secundarias. Vamos a mencionar ahora las técnicas de cultivo, técnicas que en verdad fueron heredadas por culturas ya pasadas. Eh, la más, una de las más utilizadas fueron los famosos guaruguaru o camellones. ¿Por qué llamarlo camellones, no? Recordamos, mira la forma que tiene, ¿no? Por los montículos. Subida y bajada, te hace acordar a la espalda de quién, de los camellos. Esta técnica servía para conservar tu cultivo en las noches de las famosas heladas, de los vientos muy fríos, ¿no? Generabas un microclima, ¿no? Con los canales de agua que hacías alrededor de tu cultivo. Esta técnica, como hemos mencionado, es una técnica ya de culturas pasadas. Se dice que los pioneros fueron la cultura pucará, luego lo tomaron en herencia los tiahuanaco, Wari, y llegó hasta el mundo incaico. Otra técnica es el control vertical de los pisos ecológicos. Dependiendo de qué zona te encuentres, hay un cultivo en específico, ¿no? Los incas vivían en una zona de altura, también el Cusco, ¿no? Pero si querías tener otra clase de cultivos, tenías que descender, tenías que ir a la costa o tal vez a la parte un poco a la parte de la ceja de selva o de la alta montaña, ¿no? La entrada a la Amazonía, dependiendo del cultivo. A eso lo llamamos el control vertical de los pisos ecológicos. Cada cultivo tiene su propio espacio, ¿no? Y vas descendiendo o ascendiendo dependiendo dónde te vas a encontrar. Luego tenemos a los andenes. Si tú necesitabas, digamos, más espacio para cultivar, tenías que realizar esto. Los andenes o las terrazas agrícolas, montículos de piedra que agrupabas uno tras otro para poder extender tu campo de cultivo. En el caso de los incas, se va a hacer popular los andenes de Moray, que son andenes circulares, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Tanto el control vertical de los pisos ecológicos y los andenes fueron técnicas heredadas por culturas pasadas, como los tehuanaco. A propósito, ¿cuál era la utilidad del control vertical de los pisos ecológicos? Tener diversidad de cultivos. En el caso de los huarguaru, era generar un microclima para tus cultivos. Y en el caso de los andenes, ampliar, que crezca tu frontera agrícola. Ahora vamos a los principales cultivos, como el maíz, la papa, la coca, la quinoa, la maca, la calabaza, el maní, el frijol, el payar, el algodón, la chirimoya, la granadilla, entre otros, ¿no? Se puede decir que uno de los más populares era el maíz, incluso lo tomaban como una diosa, la famosa Mamasara. La coca también, un cultivo ancestral, al igual que la maca. Para conservar sus alimentos, los incas, al igual que los tiahuanaco, van a utilizar la deshidratación de alimentos y van a poder obtener el chuño y el charqui. El chuño era un derivado de la papa. A zonas de altura se colocaba la papa, se colocaba una tela, se le colocaba sumergida, ¿sí? Y el día y la noche, el frío y el calor hacían lo suyo. Pasando generalmente un mes se volvía el mismo lugar donde habías dejado tus papas y tenían una coloración blanquecina. Pasaba por un proceso de aplastamiento y el polvillo que quedaba era el famoso chuño.
Luego tenías al charqui, que era la carne deshidratada, la carne de los camélidos, de la llama, de la alpaca, de la vicuña y del guanaco, que se dejaban a la intemperie. Se marinaban también con sal para tener su conservación, ¿no? Esta carne era consumida por el mundo incaico. Luego tenemos la otra actividad, que es la ganadería, que en el caso de los incas consiste en la crianza de los camélidos sudamericanos, como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, como podemos ver aquí en imágenes. ¿Cuál era el uso al final de estos animales? Muchos de ellos, su lana era utilizada para la textilería, fabricación de prendas de vestir. Luego teníamos también que eran utilizadas para, bueno, para alimentos, ¿no? La carne, el charqui que habíamos mencionado, y también eran utilizados como medios de transporte, ¿no? Eran bestias de carga. Muy bien. Pasemos a las formas de trabajo. Vamos a tener 4 formas de trabajos en el mundo incaico. Tenemos a la mita, que sería el trabajo obligatorio, que iniciaba a los 16 años y terminaba en promedio entre los 50 y 60 años. Todo el mundo estaba obligado a trabajar en el mundo incaico y lo hacían muy bien, ya que ahí también se encontraba la reciprocidad, recuerda. Todo el trabajo que tú hacías no, al final era retribuido, ¿no? ¿Qué pasaba si tú por ahí te enfermabas o te cansabas de trabajar? Aparecía la siguiente forma de trabajo, el AINI, la ayuda interfamiliar o el trabajo entre ayllus, ¿no? Un día por mí, mañana por ti. Si una familia no lo podía hacer, la otra familia lo hacía y luego se tornaban, ¿no? El famoso AINI, otra muestra de la reciprocidad. Luego tenemos a la minca, que era el trabajo comunal. Las autoridades llamaban a todos los pobladores a trabajar en las construcciones de ciudades, de puentes, ¿no? Ahí encontramos a la minca. Y finalmente tenemos a la chunga, o también llamada por ahí chunca, que es el trabajo de emergencia. Cuando sucedía un desastre natural y se veía la necesidad del apoyo de la comunidad, se convocaba a la chunga o chunca. Eh, Como adelantando un poquito el siguiente tema, podemos hablar de la administración, la organización administrativa, ya que el excedente agrícola, o sea, los cultivos que te sobraban, ¿dónde los ibas a dejar? Tenías que almacenarlos ¿dónde? ¿No? Los almacenabas en los famosos tambos, ¿no? Estos almacenes se encontraban entre los caminos principales. Luego también había otros almacenes llamados las colcas, que estaban en la falda de los cerros o cerca también a ciudades, ¿no? En estas colcas se encontraban las reservas de alimentos, en casos, no sé, de tal vez sequías o hambrunas para la población. Otro almacén, ¿no? Pero ya de uso doméstico, eran las famosas pirguas, ¿no? Eh, la lengua oficial del imperio, recuerda, era el ronacimi, o lengua de hombre, pero sabemos bien que la lengua materna de los incas, o la lengua originaria, fue el famoso puquina, ya que ellos descendían de los Tiahuanaco. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Gracias por tu atención. No te olvides que ahora te toca tu clase en tu plataforma Zoom. Tómale mucha atención, participa constantemente, ¿sí? Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye bye. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué te pareció la clase? Muy interesante, ¿no? El contenido acerca de la organización económica del Tahuantinsuyo. ¿Qué te parece si desarrollamos algunas preguntillas de nuestro material genes? Vamos con nuestro material genes y vamos a la página
207, ¿sí? De nuestro libro. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Los principios económicos incaicos fueron, según lo expuesto, ¿cuáles son? La reciprocidad y la redistribución. Pregunta 2. La principal actividad económica, ¿cuál fue? La agricultura. Pregunta 3. La espacio fue la principal herramienta de trabajo utilizada por los catundunas en la agricultura. ¿Cuál es? La chaquitaya. Pregunta 4. Las espacio fueron exclusivas para el culto solar, las tierras del sol, ¿no? Pregunta 5. El Inca dividía las tierras en espacio. Estas eran entregadas a cada poblador para hacer los cultivos, ¿no? En este caso, ¿cómo se llamaban a las parcelas de tierra? Se les llamaban topos, ¿no? Sería la respuesta ahí. Muy bien, muchachos. Para cerrar este proceso de aprendizaje, vamos con tu tareita en la parte de ahora hazlo tú. Ahora te toca a ti. Vamos a la página 208 y vas a tener de tarea las siguientes preguntas. La pregunta 1 va para ti, la pregunta 3, la pregunta 5, la pregunta 6, la pregunta 7, la pregunta 10, la pregunta 11, la pregunta 12, la pregunta 14 y la pregunta 15. Nuevamente, página 208, la pregunta 1, pregunta 3, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 10, 11, 12, 14 y 15. Muy bien, muchachos, ahora sí, sin nada más que agregar, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos.